Hoy vamos a hablar de la preparación de la novia. La semana pasada estábamos desarrollando un poco de lo que pasa después de haber pactado el precio por la novia y sellado el compromiso a través de la copa de vino que comparten el novio con la novia. Hablábamos de que el novio regresa a la casa de su padre a preparar una habitación, a preparar la morada donde vivirán los primeros años de su matrimonio. Pero ¿qué es lo que pasa con la novia durante este tiempo? Es importante saber que durante este periodo de separación ya se considera que están casados. No han consumado el matrimonio, pero sí se considera que están casados y por lo tanto este periodo es una prueba de la fidelidad tanto del novio como de la novia. La iglesia en este tiempo también está siendo probada y se le conoce como el periodo de la iglesia. Así que, ¿cuál es la festividad judía que se cumple en este periodo? Este es Pentecostés. Pentecostés o Shavuot simboliza el paso de una ley escrita en piedra a una ley escrita en el corazón, que se manifiesta a través del Espíritu Santo. Mientras Shavuot conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí, que es la ley para el pueblo de Israel, Pentecostés representa el nacimiento de la Iglesia y la unificación de todos los creyentes mediante el Espíritu Santo. ¿Dónde podemos ver esto en la Biblia? Lo podemos ver en Jeremías 31:33, que dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por lo tanto, el periodo de la iglesia va a abarcar desde Pentecostés hasta el regreso de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la novia durante este tiempo? Vamos a ir a Hechos 2, 17 y 18 que dice: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo primero que podemos ver durante este periodo es el derramamiento del Espíritu Santo. Y vamos a continuar viéndolo en Joel 2, 28, 29 que dice: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora vamos a continuar a 1 Corintios 1, 7 y 8 que dice: De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que podemos ver aquí son los dones espirituales que provienen del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces tenemos derramamiento del Espíritu y los dones que provienen de ese derramamiento. ¿Qué más podemos observar durante este tiempo? Vamos a ir a Hebreos 10:25 que dice: No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Cuando dice que el día se acerca, se refiere al regreso de Cristo. Así que parte de lo que tiene que estar haciendo la iglesia y la novia como preparación para este tiempo es no dejar de congregarse. Sé que esto puede confrontar a muchos de los que están viendo este video, porque a veces lo tomamos como mi relación es directamente con Dios y no necesito congregarme, no necesito asistir a la iglesia, pero la palabra es clara cuando dice que no debemos dejar de congregarnos, porque esa comunidad nos va a ayudar a crecer y a continuar preparándonos para el regreso de Cristo. ¿Qué más está pasando en este tiempo? Primera de Pedro 1:6 dice: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Parte de lo que va a vivir la iglesia durante este tiempo son pruebas de su fidelidad. Y vamos a continuar en Primera de Pedro 4:13 que dice: Sino gozaos por cuanto sois participantes de padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Vamos a ver derramamiento del Espíritu. Vamos a ver dones por ese derramamiento del Espíritu.
Vamos a saber que la iglesia no debe dejar de congregarse durante este tiempo y van a haber diversas pruebas de la fidelidad de la novia. Parte de congregarse es precisamente que podamos fortalecernos para enfrentar estas pruebas que van a venir durante este tiempo. Vamos a 2 de Pedro 3:3 que dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Judas 1:18. Os que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿A qué se refiere con burladores? Y creo que esto lo podemos ver en nuestro tiempo y lo podemos ver a través de los años, pero se está refiriendo a las personas que, por ejemplo, nosotros hablamos de que Cristo viene pronto, de que no falta nada para que Cristo venga por su iglesia, y las personas se van a seguir burlando de dónde está Cristo, viendo todo lo que está pasando en el mundo, dónde está ese Salvador del que tanto hablamos. No nos dejemos engañar por ellos, no nos dejemos afectar. Esto es parte de lo que Cristo y Dios ya nos dijo que va a pasar durante este tiempo. ¿Qué más tiene que estar haciendo la iglesia? Vamos a 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Parte de lo que tenemos que hacer es estar velando y estar esperando. Vamos a hablar un poco de esto más adelante con la parábola de las vírgenes, con el dueño de la tierra también que se va y lo deja encargado de sus siervos. Pero tenemos que estar velando y esperando el regreso de Cristo. Ahora vamos a ir a Judas 1:21 que dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Parte de lo que tiene que estar haciendo la iglesia en este tiempo también es conservarse en amor, no dejar que el amor se enfríe. Y ya vamos a mencionar este versículo más adelante porque la Biblia menciona que precisamente por las cosas que están pasando en el mundo, el amor de muchos se enfriaría. Así que debemos conservar ese amor que Dios nos ha dado. Ahora veamos lo que dice 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Yo les tengo una pregunta con esto y para que puedan ponerlo en los comentarios, ¿qué piensan que está hablando de que el juicio comience por la iglesia? Muchas personas tienen la perspectiva de que la iglesia va a vivir durante un tiempo de la tribulación. Hay gente que cree que va a vivir durante toda la tribulación, hay gente que se va a ir a la mitad de la tribulación. Yo personalmente creo que el rapto ocurre previo a la tribulación, por distintos versículos y distintos temas que vamos a desarrollar más adelante, pero quiero saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes creen. Y la pregunta con esto sería, ¿creen que este juicio se refiere también a los que son llevados en el rapto y los que son dejados? Se los dejo por ahí para que puedan investigar un poco y decirme qué es lo que piensan al respecto. ¿Qué más está pasando durante este tiempo? Vamos a Daniel 9:4 que nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Lo que nos está diciendo aquí es que la ciencia va a aumentar y cada vez lo vemos más grande y desarrollándose más con la inteligencia artificial. Y creo que esto está permitiendo también que haya el modelo de reinado que utiliza el anticristo, que platicaremos de esto un poco más adelante. Pero el hecho de que la inteligencia artificial está tomando control de muchas áreas de nuestra vida, está tomando ya muchos trabajos también a través de esto, creo que está permitiendo el tipo de orden del que habla la Biblia durante este tiempo. ¿Qué más está pasando? Vamos a Lucas 21:28 que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Sabemos que Cristo nos ha dicho que Él va a volver pronto, y más ahora en estos tiempos que estamos viviendo, cómo todo va incrementando en magnitud. Se hace referencia a los dolores de parto, que cada vez son más seguidos y cada vez son mucho más fuertes. Y creo que eso es lo que estamos viendo, porque muchas personas han creído anteriormente que ya es el fin de los tiempos, que Cristo viene, han dado fechas y han dado cosas, pero la Biblia es clara que nadie conoce el día y la hora. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero esto también puede crear confusión porque lo que estamos viendo es un incremento y ahora a gran escala y mucho más rápido y mucho más grande de todas estas señales y todo lo que Cristo nos habla que va a pasar en el fin de los tiempos.
Así que sabemos que nuestra redención está cerca. Y ahora vamos a Salmos 96:2 que dice: Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad el día de su salvación. Otra cosa que debemos estar haciendo con la iglesia y el propósito del que estoy haciendo estos videos, que es precisamente conocer lo que va a pasar, lo que está pasando, pero más que eso, el poder anunciar la salvación y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Él es el único por el cual podemos ser salvos. Así que eso es parte de lo que tenemos que estar haciendo como iglesia, el anunciar la salvación en Cristo. ¿Qué más podemos ver durante este tiempo? Podemos ver persecución, la persecución de la iglesia. Vamos a ir a Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24:12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí podemos ver lo que platicábamos hace un momento con respecto a conservarnos en el amor de Dios, a no permitir que ese amor se enfríe, porque personalmente se los confieso, yo he sentido últimamente y he estado tratando de cambiar eso, que realmente ya no amo a las personas, ya no amo a los desconocidos. Y creo que en ese aspecto no estoy siguiendo el ejemplo de que Cristo nos da, del amor que Él extendía, de la compasión que extendía a las demás personas, precisamente por la maldad que se está expandiendo en el mundo. Creo que muchos de nosotros nos hemos enfriado a ya no querer interactuar con desconocidos, ya no querer tener esas conversaciones que pudieran cambiar la vida y que Dios puede utilizar y probablemente tiene predispuestas para nosotros, que Él predispone todas estas buenas obras, el hacernos partícipes para la salvación y traer de nuevo a sus hijos a casa, traer de nuevo a sus hijos a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Así que no permitamos que nuestro amor se enfríe, seamos intencionales en amar a las personas. Sé que es complicado, sé que puede sonar riesgoso, pero recordemos que nuestro Dios está en control y que nada pasa sin que Él lo permita y que todo lo va a utilizar para bien para sus hijos. Así que confiemos en Dios, en su protección y amemos a las demás personas. Vamos a continuar en Marcos 13:9 que dice: Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Marcos 13:12 y 13. Y el hermano entregará muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en sinagogas y en cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto es algo que podemos ver pasando en todo el mundo, que cada vez se hace más fuerte, cada vez la iglesia está más restringida, cada vez hay más persecución. Y no tenemos que pensar que porque aquí, en donde estamos viviendo, quizá en el lado de América, tenemos un poco más de esta libertad, no podemos cerrar los ojos a lo que está pasando en el resto del mundo. Y realmente la libertad que tenemos aquí no es una libertad verdadera, porque la única libertad va a provenir de Cristo. Aquí es cierto, podemos expresarnos, pero el tipo de persecución que estamos viviendo aquí es psicológico, es mental y también físico. Lo podemos ver con las cosas que han pasado en Estados Unidos y distintos países de América, donde han asesinado cristianos, donde han asesinado personas por predicar el Evangelio. ¿Qué más va a pasar durante este tiempo? Guerras y rumores de guerras. Vamos a Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo lo que estamos viendo de las guerras en el Medio Oriente, en Asia, Europa, todo lo que está pasando y los rumores de guerra también que están surgiendo en toda esa área y también en América, nos dice acá la palabra que eso va a pasar y se va a intensificar conforme se acerque el día en que Cristo va a volver, pero que aún no es el fin. Vamos a continuar. Marcos 13:7.
Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Marcos 13:8, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. Lucas 21:9 y 10 dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí podemos ver también lo que platicábamos acerca de los dolores de parto. Esto es principio de dolores. Se está intensificando cada vez más. Esto viene sucediendo desde los tiempos de Cristo, pero se ha intensificado conforme ha transcurrido el tiempo. A unas magnitudes que es lo que estamos viendo hoy de tantas naciones involucradas en guerras y rumores de guerras. ¿Qué más va a pasar durante este tiempo? Hambres y pestes, y lo mencionaba en los versículos anteriores, así que vamos a Apocalipsis 6:6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto realmente está haciendo referencia a algo que va a pasar durante la tribulación, que va a haber hambres, y vamos a hablar de esto más adelante, pero podemos observar lo mismo. Es una intensificación de lo que está pasando que va a llegar hasta ese punto durante la tribulación. ¿Dónde lo podemos ver desde antes? Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Marcos 13:8, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces, ahorita de los últimos 3 que vimos, tenemos persecución, tenemos guerras y rumores de guerras, tenemos hambruna, y ahora vamos a ver falsos cristos. Vamos a 1 Juan 2:18 que dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo que nos está diciendo aquí es que muchos de estos falsos cristos salen de la misma iglesia, no porque la iglesia vaya a dar este fruto, sino que realmente nunca pertenecieron a la iglesia. Y creo que por eso también podemos ver, y vamos a hablar de esto más adelante, pero nos dicen unos versículos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, y que van a decir que hicieron grandes obras en su nombre, tantas cosas que nos menciona. Y Cristo les dirá: no los conozco. No todos los que asisten a la iglesia son realmente de la iglesia. Más adelante vamos a desarrollar qué realmente es la iglesia, quién realmente es la novia de Cristo. Pero solo quiero que tengamos esto en mente, que los falsos cristos salen de la misma iglesia, y lo hemos visto a través de la historia, que se separan de una iglesia y crean precisamente estos cultos y estas falsas creencias de que ellos son Cristo. Continuemos en 1 Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 2 Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
Marcos 13:6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Marcos 13:22 y 23, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar si fuese posible aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Lucas 21:8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Algo que me llama mucho la atención es que dice que vamos a ver no solo falsos cristos, sino que falsos profetas, y que van a hacer prodigios y señales, y aún de ser posible engañarán a los escogidos. ¿Qué más va a suceder durante este tiempo? La predicación del Evangelio. Vamos a Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Marcos 13:10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Qué más va a pasar durante este tiempo? Apostasía. ¿Qué es apostasía? Es un alejamiento completo de la fe. Eso lo hemos visto mucho recientemente, pero vamos a la palabra. 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. 2 Timoteo 4:4 y 5. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Va a haber apostasía, va a haber alejamiento de la fe. Eso lo estamos viendo en todo el mundo. Naciones que antes eran completamente alcanzadas, podemos decir, y cristianas, se han alejado de la fe, y en las nuevas generaciones esto se está viendo mucho más fuerte. Y también parte de lo que nos dice es que cumplamos con nuestro ministerio durante este tiempo. Algo que todos tenemos como llamado es evangelizar y, como vimos, predicar el evangelio y la esperanza en Cristo, especialmente cuando estamos viendo que todo esto incrementa en magnitud, pero también en la velocidad en que se están dando las cosas. Creo fielmente que estamos viviendo en los últimos tiempos, en lo último de los últimos tiempos, que pronto se acabará el periodo de la iglesia y que Cristo vendrá por su iglesia pronto. Vamos a seguir desarrollando más de lo que está pasando durante este periodo de la iglesia en una segunda parte, pero creo que para esta primera parte hemos cubierto ya bastante, así que vamos a hacer un resumen. ¿Cómo se está preparando la iglesia o qué está pasando durante este periodo de preparación de la iglesia? Lo primero de lo que hablamos fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y por causa de este derramamiento del Espíritu vemos los dones espirituales. ¿Qué más tiene que estar haciendo la iglesia durante este tiempo? No dejar de congregarse. Nos menciona también la palabra que vamos a pasar por distintas pruebas conforme se va acercando el día del regreso de Cristo. También nos dice que va a haber burladores que se burlarán de la fe en Cristo. Nos llama a estar velando y estar preparados para el regreso de Cristo, conservándonos en amor, no permitiendo que nuestro amor se enfríe por la maldad que hay en el mundo, sino conservándonos en amor. Señales de lo que vamos a ver son la persecución de la iglesia, guerras y rumores de guerras, hambres y pestes, falsos cristos que salen de la misma iglesia, la predicación del evangelio a todas las naciones y apostasía de la fe. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Creo que vamos a cerrar en oración y luego la próxima semana vamos a continuar desarrollando más de lo que está pasando durante este periodo de preparación de la iglesia, de preparación de la novia, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Te damos gracias porque tú has dejado plasmado en tu palabra a través de la Biblia, Señor, y que tenemos acceso a tu palabra y podemos leer este mensaje que tú has dejado para que nosotros podamos prepararnos para este tiempo, Señor, prepararnos como la novia,
atravesar estas pruebas que va a haber, Señor, y todo lo que va a pasar sabiendo que Cristo vendrá pronto y que estas señales solo nos anuncian que Cristo viene pronto. Padre, danos entendimiento, danos sabiduría para comprender todo esto, para ver lo que está pasando en el mundo, Señor. Para que todo esto que está pasando en el mundo, Padre, nos dé una urgencia de predicar la esperanza en Cristo, de predicar la salvación a través de tu Hijo amado y ese sacrificio en la cruz y su resurrección para vida eterna, Señor. Y nuestra esperanza de ser resucitados y ser llevados como la novia de Cristo, Padre. Ayúdanos a compartir tu palabra, a entenderla, para poder responder las preguntas de las personas, Señor. Acércanos a ti en este tiempo, Padre. No permitas que nuestro amor se enfríe, sino ayúdanos a amar a los demás como tú nos amas. Padre, y te pido por cada una de las personas que está viendo este video, que tú puedas traer una revelación a su vida, Padre, de lo que estamos pasando en este tiempo, pero también puedas crear esa urgencia de predicar. Y si aún no te conocen, Padre, que en este momento puedan sentir tu presencia. Llénalos ahí donde tú estás, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo, aviva esos dones, aviva los llamados, séllalos con tu Espíritu para salvación en Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.